Hola de nuevo. Qué bueno que estás de regreso. Vamos a continuar con el mensaje que Dios tiene para ti. Así que toma tu Biblia y prepárate para escuchar algo que cambiará tu vida. La Biblia no da detalles de cómo sería la vida después de Adán y Eva cuando salieron del huerto del Edén. Pero mientras estuvieron en el huerto del Edén, tuvieron todas las bendiciones de Dios, porque estaban puestos en el lugar donde Dios les había preparado especialmente para ellos. Pienso yo que cuando salieron y perdieron todo lo que tenían y ahora vivían bajo el trabajo con espinas y el dolor que traía a su vida y que trajo a la vida de Adán y Eva. Pienso que en algún momento pudieron haber estado recordando y diciendo, ¿cómo es que desobedecimos a Dios y perdimos todas esas bendiciones que el Señor tenía allá en el huerto del Edén donde nos tenía? ¿Por qué le desobedecimos? Y estoy seguro que muchas veces se arrepentían y muchas veces pensaban, ¿por qué dejamos la bendición de Dios? Y amados hermanos, en la vida nuestra, a veces el enemigo nos tienta y nos hace caer en algún pecado y después decimos, ¿para qué? ¿Por qué desobedecí? ¿Por qué no atendí a la voz de Dios? ¿Por qué no hice su voluntad? Por eso la palabra de Dios nos invita siempre a vivir en una vida de santidad y consagración a Dios. Y luego cuando ellos después, cuando su familia, no me imagino, no da la Biblia, no da detalles, pero cuando Caín mata a su hermano Abel, y me imagino la escena de Adán y Eva, cuando su hijo no vuelve del campo y no aparece y lo empiezan a buscar, ¿y dónde está Abel? Y empiezan a caminar y empiezan a buscarlo y lo encuentran tirado muerto. Y qué dolor tan grande debió haber sido para ellos el encontrar a su hijo tirado en un charco de sangre, muerto. Pero más dolor todavía al darse cuenta que su propio hermano fue el que lo mató. Y hermanos, yo pienso que el dolor fue más grande en ese momento, al saber que era su propio hermano el que le había quitado la vida a su hermano. Yo creo que ahí el dolor debió haber sido mucho más grande. Y otra vez, el reconocer, si no hubiéramos desobedecido a Dios, no estaríamos viviendo esta desgracia. Por eso Cristo, hermanos, viene para pagar por nuestros pecados, y es por amor a nosotros. Y el Señor tenía que venir en una forma extraordinaria, no como cualquier niño, no nacer como un niño más. Y hermanos, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento señala a nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que hay está indicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso leí hace tiempo y hace poco escuché que alguien comentó, pero yo lo había leído hace mucho tiempo, incluso en una ocasión lo comenté. Por ejemplo, en la genealogía del Señor Jesucristo, allí en Mateo, en el primer capítulo, donde vienen los nombres de cada uno de los antepasados, por decirlo de alguna manera, de nuestro Señor Jesucristo en la genealogía, hacían un análisis de cada uno de los nombres de las personas que antecedieron a nuestro Señor Jesucristo, y en todos los nombres de la genealogía del Señor Jesucristo, el significado era un mensaje de la venida de Cristo. Ahorita no recuerdo qué significa cada uno de los nombres, pero en todos los nombres decía, este nombre de una persona significa esto, y el significado está señalando a Cristo, y el siguiente igual, y el que sigue, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen, ¿y para qué en la Biblia hay esa genealogía? ¿A mí de qué me sirve?
Pues si lo ve desde ese punto de vista, pero si ve que el Señor está hablando del Señor Jesucristo, de la promesa, desde entonces se da cuenta que nada de la palabra de Dios escrita está de más o no me sirve. Todo tiene una enseñanza para nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo durante su ministerio, ¿recuerdan cuando inicia el Señor Jesús su ministerio y va para ser bautizado por Juan el Bautista? Y ahí, cuando sale del agua, que Juan ya lo ha bautizado y sale del agua, ¿recuerdan ese acontecimiento extraordinario? La voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Señor inicia su ministerio y enseguida va 40 días y 40 noches al desierto y está en oración y en ayuno. Y cuando regresa de la oración y ayuno, el enemigo luego lo intercepta para ponerle tentación y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan ahorita que tú tienes hambre. Fíjense cómo el enemigo siempre trata de meter la duda. Si él le acababa de decir Dios, en la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, y luego el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, a lo mejor ni eres. Entonces trata de meter la duda. Y hermanos, el enemigo desde la antigüedad, desde Adán y Eva, siempre está tratando de meter la duda en Dios. Oh, tú tan pecador, ¿qué hijo vas a ser de Dios? Tu nombre, ni digno eres de ir al templo. Tú, ¿para qué te reúnes? Tú, ¿qué hijo de Dios vas a ser? Tú tan malvado. Siempre trata de meter la duda en nuestra vida para alejarnos del Señor. Recuerden que el Señor Jesús respondió a las tentaciones con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Y la siguiente tentación, cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice: aviéntate, al cabo Dios va a mandar los ángeles para que te reciban. Y el Señor Jesús le responde: escrito está, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Y la tercera es cuando le dice: postrado, arrodíllate y te voy a entregar todos estos reinos. Mentira, pues no son los reinos del diablo, nada es de él. Y el Señor Jesús le dice: escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Qué gran ejemplo, hermanos, para nuestra vida ante la tentación. Demostrar con la palabra de Dios cómo hacer frente al enemigo, a las tentaciones y a lo que Él pone en nuestra vida. Y amados hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue una vida regalada, por decirlo de alguna manera, fácil. La vida de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio de lucha, de oposición contra el enemigo, de huestes espirituales que trataron de quitarlo. Fue una oposición constante, fue una vida de esfuerzo, de trabajo, de servicio, de enseñanza, de obediencia, de predicación, de sacrificio, de negación a sí mismo. Y hermanos, es ejemplo para nosotros en el ministerio que Dios ha dado a la vida de cada uno de nosotros. Si pensamos que el ministerio es algo que Dios nos da, como salir de paseo o de vacaciones, no es así. Implica de nosotros negación, implica de nosotros obediencia, implica de nosotros esfuerzo, trabajo, servicio, si fuera necesario sacrificio. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo cumplió su ministerio, pero también fue al sacrificio y murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Y hermanos, muchas veces he comentado sobre el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz.
Y fue algo físicamente pues terrible, pero también espiritualmente, porque cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él sufrió el pecado de todos nosotros. Recuerden cuando estaba en la cruz y entonces sus palabras fueron unas de sus palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento el Padre estaba dejándolo solo para que arrostrara todo el sufrimiento que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. Él, que no hizo pecado y que no merecía el sufrimiento, murió por nosotros, pero resucitó al tercer día y se levantó victorioso. Ahí en el pasaje que leímos, hermanos, que sirve de base, en Corintios, capítulo 15, habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en los primeros versículos dice: si no hubiese resucitado el Señor Jesucristo, fuéramos los seres más dignos de conmiseración. Pero gracias sean dadas a Dios que resucitó, que Cristo vive por la eternidad, que resucitó al tercer día. Y más adelante dice: la muerte es sorbida en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se ha dicho muchas veces que todos los que se han levantado como supuestos redentores a lo largo de la historia de la humanidad y en muchos lugares, como Mahoma, como Buda y muchos otros más que no recuerdo ahorita, y como muchos que se dicen ser sucesores de Cristo y representantes de Cristo en la tierra, por favor, es el Espíritu Santo, no un mortal. Y todos ellos, hermanos, están sepultados, y bien sepultados, en sus tumbas. Pero la única tumba vacía es la del Señor Jesucristo, porque fue el único que ha resucitado victorioso de los muertos. Y el segundo pensamiento, hermanos, trataré de ser breve en este segundo pensamiento: creciendo en la obra del Señor. Y hermanos, estos versículos que acabamos de leer o que leíamos hace rato, nos puede mencionar el Señor que nuestra vida cristiana es una vida que debe ir desarrollándose, que debe ir creciendo, que debe ir avanzando, que no podemos estar estancados, que no podemos quedarnos estancados, sin desarrollo, que no podemos quedarnos como un niño. Imagínense que un niño, que una persona adulta como yo, todavía tuviera las actitudes y los comportamientos de un niño de 3 o de 2 años o más pequeño. Sería absurdo. Imaginemos, hermanos, la vida espiritual en donde no nos desarrollamos y seguimos siendo niños. Por eso el Señor dice: creciendo en la obra. ¿En la obra de quién? En la obra de Cristo. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? ¿O qué aspecto de nuestra vida debemos crecer? Y debemos crecer en el aspecto espiritual. Pudiéramos mencionar varias razones, varias formas para poder crecer espiritualmente: a través de la oración, a través de escudriñar la palabra de Dios, a través de la asistencia, de la obediencia, del servicio, de la adoración a nuestro Señor. Y solamente mencionaré un aspecto acerca de la adoración a nuestro Dios. La adoración, hermanos, implica reverencia, implica respeto, implica devoción, implica amor, implica gratitud, implica reconocimiento, implica sumisión a nuestro Señor Jesucristo. Y esto podemos hacerlo a través de la oración. Podemos adorar a nuestro Dios a través de la oración,
reconocerle en toda su grandeza a través de la oración. Y hermanos, la oración no es solamente un momento, salir de la casa porque ya vamos al trabajo y decirle, Señor, gracias por este nuevo día, ayúdame durante este día. No, la oración debe ser algo constante durante todo el día, pero también debe ser algo especial en la vida nuestra diariamente. Tomar un tiempo, una hora, media hora, no sé, el tiempo que cada uno de nosotros, y a la hora que podamos, por decirlo de alguna manera, pero tomar un tiempo, y en esta media hora voy a estar concentrado en orar, en agradecer, en adorar, en reconocer la grandeza de nuestro Dios, en reconocer que es Dios todopoderoso, que es amor, que es misericordioso, y darle gracias por todo ello. Presentarle también mis necesidades, pero también leer su palabra. ¿Qué es lo que me quieres decir en este momento? Porque la vida de oración y de lectura de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, es algo que no podemos separar, que no debemos separar. Tiempo de adoración a nuestro Dios. Hermanos, en Apocalipsis menciona la adoración que hay en el cielo y los seres celestiales, dice la palabra de Dios, que son millones de millones, que reconocen la santidad de Dios, que dan gloria a Dios, que dan honra, que dan acción de gracias, que dan reconocimiento al poder de Dios, que dan reconocimiento al Creador, al sustentador de nuestro Dios. Todo ello, hermanos, la Biblia menciona que en el cielo se da la adoración a Dios y expresan esas palabras. A veces pensamos, ¿qué palabras puedo utilizar para adorar a Dios? Pues ahí en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, dice las palabras que utilizan los ángeles para adorar a Dios y al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo. Leámoslas, veámoslas y oremos adorando a Dios a través de lo que dice la palabra de Dios. Un aspecto más en la adoración a Dios. Dice que los seres angelicales, o algunos seres que están en el cielo, tienen coronas. Y cuando están adorando, se quitan sus coronas y las ponen a los pies de nuestro Dios, arrodillados y postrados y poniendo sus coronas a los pies del Señor. El arrodillar es una postura de humildad, de reconocimiento de lo que es Dios, de reconocimiento de nuestros pecados, de nuestros horrendos pecados, de reconocer la santidad de Dios, que somos tan pequeños, tan insignificantes, que somos como un gusano. La palabra de Dios dice en Salmos 22:6, yo soy gusano, comparándome contigo, comparándome con Dios, no soy nada, un gusano aplastado. Y en Job 25:6, hablando de la santidad de Dios, y dice, las estrellas brillan con tal intensidad, pero ni aún las estrellas con todo lo que reflejan pueden enseñar la santidad de Dios. Y luego dice, cuanto menos el hombre que es un gusano. Hermanos, depositar lo que nos enorgullece, lo que pensamos que es importante, lo que pensamos que es grande para nuestra vida, es como si quitáramos esa corona y la pusiéramos a los pies del Señor. Las bendiciones a veces se vuelven como algo en lo que pensamos merecemos, pero las bendiciones que el Señor nos ha dado es algo también en lo que debemos agradecer, poniéndolas a los pies del Señor. El apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 8 decía que toda su vida pasada, que era una vida creía importante, lo tengo por basura. No tiene valor para la vida espiritual. Y Juan capítulo 4 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración auténtica, no solo de palabras o de acciones externas, sino
dice ahí, en espíritu y en verdad. Amados hermanos, quiero terminar con este comentario más de servicio al Señor. Cristo, hermanos, nos ha dado el gran ejemplo como siervo, como servidor, que siendo Dios, vino a servir a la humanidad, a nosotros. Y Dios nos ha dado, hermanos, la capacidad también para servirle a través de los dones, que son capacidades espirituales que el Espíritu Santo da a cada quien. Dice en su palabra que de acuerdo a su voluntad, y todos recibimos dones del Espíritu Santo o capacidades especiales que el Señor nos da. Dice en 1 Corintios 14, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que prediquéis, sobre todo que prediques. Y luego allí en el capítulo más adelante, en el capítulo 12, dice, procurad los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y entonces inicia el Salmo del Amor en el capítulo 13 de 1 Corintios. Y que dice que podemos tener todas las capacidades, todos los dones, desarrollarlos con excelencia. Pero si no lo hacemos por amor, de nada sirve. Hermanos, hay muchas personas que tienen mucho dinero y que tienen la voluntad de dar a otras personas, a personas necesitadas. Y dan dinero porque les reconocen o porque les alaban por haber hecho algo. Y algunos incluso a veces lo hacen en forma, pues que no se sepa, pero de todos modos se dan cuenta, saben que son personas altruistas o que regalan. Y ese es lo que ellos buscan, que les reconozcan. Incluso hay personas que ni siquiera nadie se da cuenta, pero que les gusta regalar, que es algo que les satisface regalar. Incluso, hermanos, hay personas que predican, hay pastores, hay personas que predican porque aman predicar, porque les gusta predicar, pero no aman a las personas a las que les predican. Por eso dice el Salmo de Corintios, que si no es por amor, entonces de nada sirve. Amados hermanos, el servicio siempre trae frutos. Y dice la palabra de Dios que a 30, 60, a 100%, ahí en Mateo capítulo 13. Y en el capítulo 7 también dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, Dios nos ha llamado también para servir a nuestro Dios a través de nuestros hermanos. Pero debemos reconocer también que no todo es aquí y que no todo es en la tierra. Dice la palabra de Dios que seremos transformados con un cuerpo semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Y cuando lleguemos a la tierra, al cielo, el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y en Apocalipsis 21 habla de que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Todo esto habrá terminado. Amados hermanos, creciendo el crecimiento en la obra del Señor, en dos aspectos, el crecimiento espiritual a través de la adoración y el crecimiento en el servicio de nuestro Señor, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Termino, hermanos, invitando que si alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído, invite a Cristo, le reciba en su vida. A todos los que le recibieron,
les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación a todos nosotros a estar firmes, creciendo en la obra del Señor. Oremos.